café, comer un taco, una pupusa, una hamburguesa, un asado argentino con papas fritas, huevo incluido. Amén. Mala hora para hablar de comida. Porque hay que compartir también, de repente es una muy buena estrategia compartir un plato de comida, porque yo he notado algo y posiblemente no te esté dando ninguna revelación, cuando uno come se va el enojo. Uno está enojado antes de comer, por el hambre uno está enojado, pienso yo. Pero cuando te digo, mira, siéntate, hablemos, tomemos un café, comamos algo, mágicamente todo el mundo empieza a sonreír. ¿Sí o no? Porque uno, la panza llena, claro, eso es un proverbio según San Darío, capítulo 2, verso 1. Panza llena, corazón. Nadie tiene ganas de pelear mientras está comiendo. Y me parece a mí que Jesús deja tan establecido esto de acercarse a la gente con una comida en el medio, justamente para poder Jesús mismo demostrarte y demostrarle a con los que literalmente comió, que había una cercanía a él muy genuina, muy querida, muy amistosa, que él no tenía ningún problema en acercarse a esos que ninguno otro se hubiera querido acercar. Él no tenía ningún problema en comer con gente con la que quizás otra persona no estuviera tan de acuerdo a compartir algún plato de comida. Y en el día de hoy quiero hablar acerca de cómo tener una actitud de amor hacia tu vecino, hacia tu prójimo, obviamente con una plena conciencia de lo que es el servicio. Y aquí hay un pasaje, dije Juan capítulo 13, que es bastante largo de leer, pero me parece apropiado para hacerlo junto contigo en el día de hoy. Vamos al verso 3 y posiblemente terminaremos en el verso 17. ¿Están listos? Vamos a leer juntos si se puede hacer. Sabía Jesús que el Padre le había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla en la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro saben que es de papá argentino y mamá mexicana, le dijo, no, ¿y tú, Señor, vas a lavarme a mí los pies? Jesús le dice, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero pronto, un poquito más tarde lo vas a entender. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Jesús le contesta, si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Simón Pedro dijo entonces, Señor, por favor, no solo los pies, sino báñame por completo, manos, cabeza y demás. El que ya se ha bañado no necesita lavarse, sino solamente los pies, le contesta Jesús. Pues ya todo el cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces le dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman a mí maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo siendo el señor y el maestro les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo, lo que yo mismo he hecho con ustedes. Les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? ¿Entienden esto? ¿Entienden esto? Dice Jesús. Dichosos serán los que lo practican si es que realmente lo entendieron. En este momento es horas, literalmente horas antes de que Jesús fuera a la cruz. Este es el último tiempo, el último convivio que Jesús tiene con los suyos. Y dentro de esa escena, literalmente, Jesús hace una cosa completamente absurda contra la cultura para enseñarle algo a sus discípulos que jamás en su vida podrían haber entendido si no era de esta manera.
Punto número 1, la persona que lavaba los pies en la época de Jesús no era una persona que podría pasar por lo que una pedicura puede pasar en el día de hoy. Ahora hay un sinfín de líquidos que pueden menguar el olor a pies mientras la pedicura trabaja en tus uñas. Ahora el agua se cambia a cada rato, bueno, eso espero. Ahora la suciedad del cliente que se fue adelante se va al residuo y ahora te atienden a ti, que entras. Yo nunca he ido, algún día voy a ir para ver qué se experimenta. Pero veo que normalmente las damas que son más delicadas en esa área, bueno, pasan, se hacen todo un proceso. ¿Quién fue alguna vez a ese tipo de lugares de masajes, de uñas, de pies, me refiero? Pecadores todos. En esta época no era así. Por dos razones primordiales. La primera, y esto tiene que ver con la cultura, las calles eran de tierra, los calzados no eran las sandalias Crocs que usamos hoy, cerraditas o de dedito, no eran ni siquiera eran los guarachitos de la época nuestra, antigua, de nuestros padres. Eran unas sandalias abiertas que tenían dos simples tiras donde todo el sudor de tu pie junto con el barro hacían el mejor engrudo de la época. Segunda cosa, la cañería pluvial de la Palestina antigua no es como las cañerías que tenemos ahora, que sabemos dónde va cada cosa. Y que aunque si te acercas a un estanque de esos huele un poco mal, de repente es un sector el que huele mal. En esta época, mis queridos, mírenme todos a mí, todo pasaba por la calle. Cuando digo es todo, ¿qué es? Alguien caminando llegaba al lugar de destino, entraba a una casa y había lo que se conoce en el tiempo antiguo como un siervo. Esto es un esclavo, el menor de la familia, que aunque el esclavo se consideraba familia, era el trabajo más bajo de todos, literalmente, porque era el que lavaba los pies. Más abajo que los pies no hay. Cuando alguien entraba a la casa de visita con los pies tan mugrientos y olorientos como lo que te acabo de describir, estaba el trabajo del siervo, que era lavarle los pies, sacarle las sandalias a la gente, lavarle los pies, hacerlo entrar a la casa y acomodarlo en la mesa. Tercera cosa linda para aprender, póngame toda la atención posible. Las mesas de la época de Jesús no eran mesas de 4 patas con una silla como ahora. ¿Cómo eran las mesas de la época de Jesús? Eran mesas de piedra, bien chaparritas, cosa que la persona que se te sentaba al lado, literalmente, te comía con las patas metidas acá. Perdón por lo de patas, somos seres humanos, pero para que usted me entienda. Ahora de repente, si hay algún tipo de olorcito en la mesa, uno lo disimula porque pone las piernas para atrás y nadie pasa nada. En esa época, ¿cómo disimulo eso? Al sentarme, le pongo los pies de costado al lado a la persona que está comiendo al lado mío. ¿Me están siguiendo la idea? Terrible limpiar pies. Ahora Jesús agarra el grupo de sus seguidores y le dice, miren, el que quiere ser grande, la discusión antes de esta enseñanza era quién es el mayor, quién es el más importante acá en este asunto del reino. El pastor, el anciano, el diácono, el que canta la alabanza, el del sonido, el ujier, el que limpia el baño, ya sé, tiene que ser la hermana que se para en la puerta y te saluda con esa sonrisa, con ese sombrero tan elegante. Ahí estaba por ahí. Y uno se hace la idea de quién es el de la jerarquía, quién es el del mayor honor. Bueno, entonces Jesús, mientras ellos discutían para ver quién era el más importante de todos, Jesús le dice, muchachos, el más importante es el que lava patas sucias. El más importante en el reino
es el último, es el que se pone a servir con un corazón de servicio a los demás. El reto de estos discípulos, como el reto de nosotros, es ver a quién servimos y a quién no, porque la mayoría, la verdad, no sé si por una cuestión natural o no tan natural, a veces intentamos ser selectos, o más bien, caemos en el error de ser selectos para ver a quién vamos a servir y a quién no. Imagínense un siervo del tiempo antiguo pararse en la puerta y decir: tus patas están muy sucias, tú no. ¿Cuánto caminaste? 20 millas. No, tú no, debes tener terribles. A ti que te atienda otro pedicure. Tenemos la tendencia no tan buena de ver a quién necesariamente vamos a servir y a quién no, quizás pensando que alguna vez nosotros no tuvimos los pies tan sucios. Si te pones a pensar un poquito en quién eras, y ahora voy a amargarte el domingo, si te pones a pensar un poquito en quién eras, de dónde Dios te sacó, qué fueron las cosas que Dios hizo por ti, cuánto Dios te transformó, te vas a dar cuenta que la primera reacción que vas a tener es salir corriendo a la calle para buscar a quién vas a servir. Porque vas a darte cuenta que fuiste tan amado, tan transformado, tan curado, tan sanado de tus propios demonios, que vas a querer salir a servir a los demás con toda la fuerza de tu corazón. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahí va de a poco. Resulta que Pedro tenía suegra. La suegra tenía fiebre. Jesús está en la escena. Jesús se acerca a la señora con fiebre, sana a la señora con fiebre, y dice la Biblia que de inmediato, la suegra salta de la cama, ahora sana, y lo que hacía, dice, según la Biblia, inmediatamente servía. A ver, estoy tratando de hacerte recordar en este día cuántas cosas buenas, maravillosas y preciosas Dios ha hecho contigo, Dios ha hecho conmigo. Y también estoy tratando de animarte a que te vuelvas otra vez ese siervo humilde que eras antes. Que vuelvas otra vez a tu posición de lavar pies, porque no hay nada más maravilloso que volver al punto de partida, a esa pasión incondicional que teníamos por amar a la gente. Insisto, no amar a los que me parece que debo amar, no amar a los que yo creo que debería amar, amar de forma incondicional. Y si nuestra tarea es honrar a Dios mientras seguimos lavando pies, vamos a hacerlo. ¿Te parece? Vamos, si nuestra honra al Señor es seguir atándote la toalla y lavando los pies sucios de los demás, ¿qué te parece si volvemos a hacerlo? Es sucio, tiene olor, es incómodo. A ver, vamos a trabajar con gente que tiene olor a pata y te vas a ensuciar las manos. Me están mirando con cara de decepción. Si queremos realmente causar un impacto en nuestra comunidad y realmente hacer la obra de Dios como la tenemos que hacer, mis queridos, vamos a encontrarnos con de todo. Pero nada de eso debería asustarnos, porque de ese de todo venimos nosotros. Hagamos un poco de memoria. Te doy 30 segundos para que te recuerdes cómo eras. Eras insoportable. Nadie quería acercarse a ti. Eras ofensivo, malhumorado, malgeniado, trompudo, viejo y bigotudo. ¿Te describí? Pero de repente alguien te lavó los pies. ¿Te das cuenta? Alguien te lavó los pies.
Y olías, hermano, hermana, olías. Por más coqueta que vengas ahora, hermana, olías. Y alguien tuvo la actitud de Cristo y se rebajó al punto de lavar tus pies para que entendieras ahora cuánto Dios te ama y cuán limpio te quiere ver. ¿Sí? Segunda cosa importante, este lavado de pies, como notarán, tiene que ver con un lavado continuo que todos tenemos que practicar. Porque a veces pienso que el lavado de pies es solamente para la persona que no entiende nada del Evangelio. Pero noten lo siguiente, Pedro le dice a Jesús, no lo hagas conmigo. Jesús le dice, si yo no lo hago contigo, no tienes parte conmigo. Aparece otro en escena, Judas. Y de Judas se dice que es el único que no ha sido lavado ni será lavado jamás. El resto de los 11 tenían que pasar por la experiencia de que Jesús le lavara sus pies. Y ahora lo más majestuoso de todo esto y casi la recta final de toda esta breve explicación. Este asunto no es sino lo que estoy intentando repasar contigo, no es sino para que entendamos las últimas palabras de lo que tú y yo acabamos de leer. Póngame en pantalla los últimos textos de Juan, por favor. Juan 13:15. Por favor, pongan atención a esto. Les he puesto el ejemplo. A ver, ¿qué ejemplo? El ejemplo de que Jesús lavó los pies de los discípulos. ¿Hasta acá estamos bien? Bien. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Última frase. Dichosos serán los que lo ponen por dichoso. Esta palabra dichoso es bastante curiosa porque significa completamente feliz. Si a la luz de este pasaje yo me pongo a pensar qué es felicidad según Jesús, felicidad según Jesús es lavarle los pies a los demás. A ver, ¿se parece esa definición de felicidad a lo que el mundo cree que es felicidad? En nada. No te quiero incomodar. ¿Se parece a lo que tú y yo consideramos como felicidad? En mi cabeza, felicidad es que Argentina haya salido campeón del mundo por segunda vez, o sea, cuarto de estrellas. Feliz. Aplauso de consuelo. Felicidad es que algún amigo al terminar la iglesia me diga, pastor, hice un asado y te quiero invitar a comer. Felicidad es que alguien me traiga un galón de pistacho y chocolate helado, me refiero, o ice cream, y me diga, pastor, intoxícate con azúcar. Aquí está. Eso es felicidad para mí. Pero si tengo que definir felicidad a la luz de la Escritura, felicidad es practicar el lavarle los pies a los demás. Claro, la pregunta que nos hacemos ahora, uno considera que es una pregunta moderna, todo el tiempo la gente se ha preguntado cuál es el beneficio, cuál es mi parte en esto de yo lavar los pies a los demás. ¿Qué gano yo en servir a otro? ¿Qué es lo que gano yo en servir a otro? Bueno, creo que Jesús responde la pregunta y dice que Él recompensará a los que son fieles en lo poco. Porque el que es fiel en lo poco, el Señor nos promete ponerlos en lo mucho, en lo grande, en lo extenso, en lo cómodo. Es decir, mientras estoy sirviendo y lavo pies acá, ¿cuál es mi recompensa? Según Jesús, mi recompensa será cuando Él me diga, bien, buen siervo y fiel. Lavaste los pies cochinos que te mandé que lavaras. Ahora puedes entrar a disfrutar del reposo eterno. ¿Qué tal si le tomamos un poquito más de gracia, un poquito más de sabor? Le ponemos un poquito más de onda a este asunto de lavar los pies de los demás.
Ahora dirá, ¿este asunto, pastor, es literal? Bueno, obviamente no lo es. Pero si tengo un modelo de servicio, ese es Jesús. Y si nuestro deseo es poder amar al prójimo como Dios mismo lo amaría, entonces está en mí actuar como Él actuó. Y es justamente lavándole los pies. Te cuento algo. Si quieres ver a alguien desarmarse en el amor de Dios, lávale los pies. Si quieres ponerte en paz con tu enemigo, lávale los pies. Si quieres que alguien entienda en la práctica cuánto Dios lo busca y lo ama incansablemente, entonces te invito a que juntos nos ajustemos la toalla, pongamos un recipiente y lavemos los pies. Voy a terminar ya con esto. Pasen, por favor, los chicos. Miren, escuchen esto. Practicábamos el lavado de pies en las fechas posteriores a la Pascua en nuestra iglesia. Llegó un muchacho a la reunión. Algunos de ustedes se recordarán. Teníamos estaciones, la gente pasaba y a mí en esa ocasión, junto con otros pastores, literalmente me tocó lavar pies. Posiblemente he lavado los pies de algunos de ustedes. De ahí me recordé el mensaje. Y me recuerdo un hermano de la iglesia de inglés que venía de su trabajo, por lo que veo trabajaba posiblemente en transporte o algo así, porque traía unos zapatos de seguridad bien cerrados. Y claro, después de haber estado fuera de su casa 8, 10, 12 horas, eso allá arriba o allá adentro en un horno, ¿verdad? Llegó a la estación de lavado de pies. Cuando llegó se avergonzó, me dijo, ay no, yo no quiero estar acá. Le digo, pero ¿cuál es tu problema? Dice, hermano, yo vengo de trabajar. ¿Sabes cómo tengo los pies en este momento? Y dije, ¿y cuál es el problema? Mantuvimos una breve conversación ahí, pero obviamente en este caso, sin ánimo de exagerar, me sentí guiado a esta conversación. Dije, hey, hay algo que tienes que aprender aquí. No dices que tengo las patas bien olorientas, ¿y qué problema hay? No hay problema eso. Bueno, no mintió, sí, olían. Que tranquilo, no hay problema. Te lavo los pies, no hay problema. Te lavo los pies y te voy contando qué es lo que pasó en un momento donde Jesús le lavó los pies a sus discípulos y Pedro entendió lo que no había entendido hasta ese momento, que había necesidad de que alguien viniera a lavarte. ¿Estás entendiendo esto? Déjate servir por Jesús. Déjate limpiar por Jesús. En nuestro paradigma mental, el que sirve a Jesús soy yo. Y eso es verdad. Uno dice, no, yo lo sirvo al Señor. Está bien. Yo entiendo eso. Pero déjame contarte algo un poquito más profundo. Lo dejé para lo último y ahí te va lo mejor de esta enseñanza. ¿Me prestas 3 minutos de atención? ¿Sí? Jesús vino a la tierra a servirte a ti. Jesús vino como siervo para servirte a ti, para redimirte a ti, para limpiarte a ti. Así que Jesús lave pies
Es todo una explicación teológica del proceso de su santificación hacia los demás, que tiene todo que ver con nosotros. Noten que esto de lavar los pies para Pedro y los discípulos era una práctica que ellos tenían que volver y continuamente hacer. Lo acabamos de leer. Si entendiste esto, ve y practícalo con los demás. Si yo tuviera ahora un recipiente aquí y una toalla, yo podría lavar los pies de George. Lo tengo aquí adelante. Zapatos cerrados, estoy seguro que esta mañana te bañaste. Vamos bien. Pero mientras yo le lavo los pies a George, como le lavé los pies a este otro hermano que te cuento, el sentido bíblico que hay es que este lavado de pies, aunque es simbólico, es literalmente lo que el Señor vino a hacer contigo. Limpiarte. Lavarte. Y alguien dirá, bueno, soy lavado una vez y para siempre. Claro, ninguna duda. Pero vamos a leer Primera de Juan, y con esto te prometo que termino. Primera de Juan, capítulo 1, versos 7 al 9. ¿Lo leemos? Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre del Hijo Jesucristo, o de su Hijo Jesucristo, perdón, nos limpia de todo pecado. Amén a eso. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestro pecado, Dios, que es fiel y justo, Él nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. En teología esto se llama santificación progresiva. ¿Qué significa eso? El lavado de pies que me hago todos los días. O mejor explicado, el lavado de pies que le permito al Señor que haga conmigo todos los días. Cuando literalmente lavamos unos pies, lo que estamos diciéndole a la persona es: no te preocupes, Jesús vino para limpiarte. Jesús vino para limpiarte. Pónganse en pie conmigo, por favor. Cuando Jesús habla con Pedro, Pedro le dice: jamás me lave los pies. No. Eso no tiene que ser así. ¿Cómo vas a lavarme los pies? Señor, soy yo tu siervo. Y Pedro, como te dije hace un ratito, entiende exactamente la función del lavado. Quizás me cueste armar la escena en mi mente, pero veo a Jesús lavándote, lavándome. Y en mi oración esta mañana, de que de aquí podamos salir con una claridad de camino, con una redirección más apropiada, con mayores coordenadas, para saber exactamente cómo caminar ahora que tenemos los pies un poquito más limpios. Porque en un mundo donde la gente tira basura, en un mundo donde las calles son de tierra, en un mundo donde hay lucha continuamente, es muy difícil mantener los pies limpios. Es un mundo de agresividad, de heridas, de competencia, de odio, de malos deseos.
es un mundo literalmente quebrado. Qué difícil es mantener los pies limpios en un mundo así. Pero, Jesús está aquí esta mañana, como siempre está, para lavarte los pies. Y para motivarme a mí a hacer esto también con otros. Yo no lavo pies de los demás porque los tengo más limpios que los demás. Lavo los pies de los demás porque siento una extrema alegría en saber que así me limpia Jesús a mí. Cuando te hablo de amor, me da alegría hacerlo porque sé que ese mismo amor que te estoy hablando es el mismo amor que Dios tiene por mí. Cuando te hablo de limpieza, celebro eso que te hablo porque es la misma limpieza que siento en mi corazón por los pecados y la suciedad que tengo adentro. Mientras cantamos, yo te invito a que abramos el corazón, las manos, la vida al Espíritu Santo y hagamos que literalmente los ríos de agua viva fluyan limpiando cada cosa que tenga que limpiar en nosotros. El grupo de oración está listo para orar por ti. Tengo un grupo aquí enfrente de mí, otro grupo aquí a mi izquierda y tengo otro grupo aquí al frente. 3 grupos de oración. Todos los que están aquí en esta sala, que necesiten, deseen que alguien los ayude a limpiar los pies, a lavarse el alma, estos hermanos y hermanas están para eso, para guiarte a ti en oración al Señor. Cantemos y oremos juntos.